En el vídeo de hoy vamos a probar la Radical Pro, la nueva pala de Head para la temporada 2024, que está orientada al control, ya que monta la goma Control Foam, pero que os adelanto que en red tiene un rendimiento que os va a sorprender. Antes de comenzar con las características técnicas de la pala, quería agradecerle a Head España el que me haya cedido la unidad, ya que salió el 1 de septiembre, creo que puedo ser uno de los primeros en probarla, y si nos fijamos en sus características técnicas, pues tiene forma de lágrima y un aspecto que me ha llamado mucho la atención es el diámetro de sus agujeros, que es un poco más pequeñito del que estamos acostumbrados. Viene a parecerse en cuanto al tamaño al diámetro de los agujeros más pequeños de la línea Extreme. Si nos fijamos en su carcasa, monta un carbono 3K sin rugoso, carbono visto, y en su interior tiene una de las novedades de Head en este 2024, que es la goma Control Foam. Una goma que, si tenemos que situar en cuanto a dureza, sería una dureza más baja que la Power Foam que monta la línea Extreme, y que le da a la pala un tacto bastante cómodo. Yo creo que funciona muy bien. El año pasado probé muchas palas que montaban una carcasa con carbono 3K y una goma blanda y me parecía que funcionaba muy bien tanto a baja velocidad como a alta velocidad. Veremos qué tal se comporta esta Radical Pro, que en cuanto a tacto, pues tiene un tacto medio y un puntito más ahora en invierno, un tacto que es bastante cómodo. Si continuamos con sus características técnicas, pues el peso de la pala y el balance, el peso son 370 gramos, el de mi unidad concretamente yo le he sacado el grid de fábrica y le he colocado un over y está en 368 gramos y su balance con esta composición es de 261 milímetros, recordar que en este caso no lleva protector. Si bajamos al corazón de la pala, tiene un diseño novedoso, un diseño que no estamos acostumbrados a ver en la línea de palas de Head, ya que tiene un refuerzo, en este caso horizontal, que creo que le aporta bastante rigidez a la pala. Sigue conservando la tecnología Ausetic y también lleva el tapón blando de las palas Head en 2024 y nos deja un puño de 13 centímetros, que está en la media, y para finalizar tiene un cordón corredero normal. Una vez vistas las specs, me voy a pista, que tengo muchísimas ganas de contaros impresiones de la nueva Radical Pro. Bueno, pues ya estoy en fondo de pista a probar la Radical Pro, que de inicio, en cuanto a manejabilidad y comodidad, es una pala que es bastante cómoda aquí en fondo de pista y se mueve razonablemente bien. Al final, el que tenga un balance de 260 milímetros y un peso que no está mal, pero que no es muy alto, son 368 gramos, hacen que aquí en fondo de pista sea una pala bastante cómoda. En cuanto a su punto dulce, pues yo creo que es más amplio que el de la línea Extreme, por ejemplo, sin duda. El que tenga el patrón de agujeros con un diámetro un poquito más pequeño hace que aquí se gane bastante punto dulce. Es difícil darle fuera del punto dulce. Y en cuanto a tacto, pues es un tacto medio. Si me apuras ahora en invierno, medio y un puntito más. La goma se nota algo menos reactiva y más blanda que la de la línea Extreme, que la Power Foam. Esta Control Foam creo que cuadra muy bien con el carbono 3K de la carcasa. Vamos a ver ahora con el bote pronto. En un ritmo alto, trabajando con el bote pronto, pues es una pala que no te hace perder mucho el control. Creo que, lógicamente, os dije en especificaciones que está destinada claramente al control por la goma que lleva y el balance que tiene, pero aquí en un ritmo alto, cuando quieres salir firme con la bola, creo que funciona muy bien. No se descontrola, creo que se descontrola un poquito menos que con la goma Power Foam,
O sea que una alternativa muy buena aquí en fondo de pista, funciona bastante bien. Bueno, pues como habéis visto es una pala que en fondo de pista cumple muy bien. Se distancia un poquito de la línea extreme, ya que tiene un balance más bajo, su punto dulce está fenomenal. A mí me ha encantado el punto dulce que tiene, y en cuanto a su dureza, pues una dureza media, que en fondo de pista con una bola lenta te ayuda a poderla mover, y con una bola rápida me ha parecido que no se pierde casi el control. Así que una apuesta muy buena para jugadores que busquen control en fondo de pista. Vamos a ver en red. Bien, vamos a ver aquí en situación de volea qué tal va, que en cuanto a manejabilidad, pues es una pala que aquí en desplazamientos laterales, cuando la bola no viene excesivamente alta, pues se mueve muy bien. La verdad que no va nada mal en situación de volea, sobre todo con un ritmo medio. La carcasa se siente aquí un poquito más rígida que en fondo de pista, lo que ayuda a poder entrar bien firme a la situación de volea, y me da la impresión de que no falta mucho peso en volea. Sí que es cierto que el que no tenga rugoso os va a hacer que perdáis un poquito de efecto, pero no está nada mal. Se siente que la bola lleva suficiente peso, y aunque no es excesivamente reactiva, la goma no es muy reactiva, pero aquí en un ritmo medio aporta suficiente peso en volea. Veremos ahora con un ritmo un poco más alto a ver si pierde un poquito prestaciones o sigue funcionando igual de bien. Vamos a ver ahora en situación de bloqueo. He cambiado la velocidad del lanzabolas. Hoy, como podéis ver, estoy utilizando lanzabolas, y aquí sí que puedo ver si se pierde el control cuando te juegan firme en situación de volea. Y la verdad que al ser una goma que no es excesivamente reactiva, pues transmite bastante control en un ritmo alto, o sea que va razonablemente bien cuando la bola viene rápida. No esperéis que la bola salga disparada de la pala, porque vais a tener que empujarla un poquito, pero claro, eso ayuda cuando la bola viene mucho más rápido, ayuda bastante a poder controlar bien la bola. A ver con la dejada qué tal. A un ritmo bajo, el tacto medio de la pala, pues lógicamente ayuda a poder tener mucho control, y como la bola entra un poquito en la pala, se controla bastante bien. O sea que aquí con dejada va muy bien. Vamos a ver ahora acelerando un poquito y paso a bola alta. Vamos a ver volea ofensiva. Aquí seguramente sí que va a perder un poquito de prestaciones en comparación con la goma Power Foam, ya que esta goma pues es un poquito más blandita y por lo tanto pues no va a responder tan bien en situaciones ofensivas, pero bueno, no va nada mal. Vamos ya con el juego aéreo, que en bandeja pues una pala que da mucho control, y que además yo creo que no le falta mucha salida de bola, por lo menos en este ritmo. Funciona bastante bien, ¿eh? Tal cual hablamos en volea, con el efecto, pues notaréis que igual tenéis que jugar un poquito más con la muñeca, pero en líneas generales rinde bastante bien. Vamos a ver, aumentando un pelín el ritmo con la víbora, que aquí, lógicamente, le falta un poquito de potencia a comparación con la Pro, la Motion de la línea Extreme, pero creo que eso para jugadores que pierdan un poquito el control de la bola les va a venir muy bien en situación de víbora y unas bolas un poquito más ofensivas.
Para el remate liftado he movido un poquito la cámara porque si no, posible que os perdierais el punto de impacto de la bola, y aquí pues claro, no es el punto en el que más va a destacar, ya que tiene un balance medio y bueno, te permite acelerar, ya que la goma no es tan reactiva, entonces te permite tener control, pero claro, vais a tener que jugar bien con la muñeca para que la bola coja bastante efecto. Bueno, en el remate no es la pala que os va a transmitir lógicamente más potencia, pero para ser una pala de control rinde bastante bien, ¿eh? En el juego aéreo, pues la verdad que sorprende, porque contando que es una pala que está muy orientada al control, la verdad que a mí me ha parecido muy completa. Lógicamente la potencia no es su punto fuerte, aunque no rinde nada mal, y en cuanto a progresividad, creo que la carcasa de 3K con el núcleo blandito hace que en situación de bola ofensiva, contando que se come un poquito la bola, es relativamente progresiva. En fondo de pista es una pala que destaca mucho. Tiene un tacto muy cómodo, un punto dulce muy amplio, o sea que por eso os contaba que en control me parece una opción muy interesante de la marca Head. En red no va nada mal y sobre todo en bola de control es una pala que aporta muy buenas sensaciones, mucho control, un tacto cómodo a la mano y con bandeja pues una alternativa muy buena, porque claro, lo único que yo le echo en falta de la pala es el rugoso, el que no tenga rugoso, aunque ya sabéis que hay alternativas para poderlo adicionar, pero bueno, aún no teniendo rugoso, yo creo que los agujeros también ayudan a darle un poquito de efecto a la bola y eso hace que se pueda transmitir efecto. No todo el que os gustaría si buscáis una pala con un rugoso muy marcado, pero bueno, cumple bastante bien. Y con esto pues damos por finalizado el vídeo de hoy, de una pala que a mí, siendo una pala de control, me ha sorprendido en situación de red y en situación de bola alta, o sea que funciona relativamente bien, sin ser una locura en potencia, y en fondo de pista destaca a comparación de las palas que tiene la marca, sobre todo de la línea Extreme. Salvando la Extreme One, bueno, esta es una pala de tacto medio que funciona muy bien, así que espero que os sirva de ayuda y os guste el vídeo. Si queréis alguna comparativa de la pala, dejármelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.